Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en una de las fronteras más fascinantes de la neurociencia, la interacción entre la neurodegeneración y la epigenética. A ver, piensen en el genoma como si fuera el hardware, la parte física y estática de una neurona. La epigenética, la epigenética es el software dinámico. Es esa capa de instrucciones que está constantemente respondiendo al entorno, que dirige qué genes se encienden y cuáles se apagan, determinando así la función, la plasticidad y, críticamente, la vulnerabilidad de esa neurona a la enfermedad. Para organizar la discusión, hemos estructurado esta revisión en 5 puntos clave. Primero, sentaremos las bases de la neuroepigenética. Después, nos meteremos de lleno a ver su rol en Parkinson y en Alzheimer. Luego vamos a explorar un par de casos muy particulares, Huntington y las enfermedades por priones, y cerraremos con una mirada a lo que todo esto significa para las terapias del futuro. Muy bien. Comencemos con una distinción que es fundamental. A diferencia de la epigenética clásica, que estudia la herencia, las modificaciones neuroepigenéticas no se heredan a la descendencia. Pero ojo, eso no les resta importancia. De hecho, su papel es crítico. Actúan como un sistema de almacenamiento de información a largo plazo y son clave para regular los circuitos neuronales, mediando procesos tan vitales como el aprendizaje y la memoria. El primer mecanismo clave es la metilación del ADN. Como podemos ver en la ilustración, unas enzimas llamadas ADN metiltransferasas o DNMTs se encargan de añadir un grupo metilo a las citocinas, sobre todo en unas regiones conocidas como islas CPG. ¿Y cuál es el resultado de esto? Generalmente el silenciamiento. El gen se apaga. Ahora, lo que es realmente fascinante es que este proceso es reversible. La desmetilación, mediada por las proteínas TET, revierte ese silenciamiento. Este equilibrio dinámico, este quita y pon, es absolutamente crítico para la plasticidad sináptica y para que podamos consolidar recuerdos. El segundo pilar es la modificación de las histonas. Esto hay que imaginarlo como un interruptor molecular. Por un lado tenemos a las histonas acetiltransferasas, las HATs. Lo que hacen es añadir grupos acetilo y al hacerlo relajan la cromatina. Esto forma lo que conocemos como eucromatina y básicamente activa la transcripción. Y en el otro extremo están las histonas deacetilasas o HDACs, que hacen justo lo contrario. Quitan esos grupos, compactan la cromatina en heterocromatina y silencian los genes. Este mecanismo es un regulador directo y sumamente potente de la plasticidad sináptica. Y finalmente el tercer gran mecanismo, los ARN no codificantes, como los microARNs. Estos son como los reguladores finos del sistema, actúan después de la transcripción. Un ejemplo canónico, y que es específico de las neuronas, es el MIR124. Como vemos en el esquema, al reprimir a la proteína PTBP1, este microARN promueve que la neurona se diferencie y sobreviva. Por supuesto, cuando se desregula, las consecuencias patológicas son directas. Perfecto. Ahora que tenemos las bases, entremos en materia con la enfermedad de Parkinson. Su etiología es un verdadero paradigma de la interacción entre genes y ambiente. No hablamos de un trastorno monogénico simple. Es el resultado de una herencia poligénica bastante compleja que además interactúa con factores ambientales. Y es justo en este escenario donde los mecanismos epigenéticos se convierten en protagonistas. La evidencia a nivel molecular es contundente. Apunta a una desregulación en múltiples frentes. Primero, se ve una hipometilación en el gen SNCA, el que codifica para la alfa-sinucleína, y esto provoca que se sobreexprese. Pero lo crítico es que la propia alfa-sinucleína empeora el problema. Secuestra la enzima DMT1 en el citoplasma, lo que impide una metilación normal y crea un círculo vicioso. Por si fuera poco, también inhibe la acetilación de histonas, silenciando genes neuroprotectores. Y para rematar, desregula microARNs como el MIR133B, que es vital para la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, el punto crucial aquí es este. El gen por SNCA se convierte en el epicentro de la desregulación epigenética en Parkinson. Su expresión no solo se altera por mutaciones, sino que está finamente controlada por todo un conjunto de modificaciones epigenéticas, incluyendo la metilación del ADN y la acetilación de histonas. Esto, por supuesto, lo convierte en un objetivo terapéutico de altísima prioridad. Bien, ahora cambiemos de enfoque y vayamos a la enfermedad de Alzheimer. En este caso, la conexión entre la epigenética y la clínica es todavía más directa. Las alteraciones epigenéticas no son solo un hallazgo post-mortem. Están impactando en tiempo real la maquinaria molecular que sostiene la memoria y el aprendizaje, justo los procesos que esta patología devasta. En Alzheimer, la evidencia apunta a una sobreexpresión muy marcada de histonas de acetilasas, las HDACs. En particular, la HDA6,
que reprime activamente los genes que necesitamos para la plasticidad sináptica. Y no es la única. Los niveles de otra isoforma, la HDA6, se han encontrado hasta un 91% más elevados en el hipocampo de los pacientes. Y si miramos al ADN, vemos una desmetilación del gen por APP, el de la proteína precursora amiloide, lo que directamente promueve la producción del tóxico péptido beta-amiloide. De todo esto, hay que quedarnos con un actor molecular específico, HDC2. Esta enzima emerge como un regulador negativo clave en la formación de la memoria. Su sobreexpresión en modelos de Alzheimer suprime directamente la expresión de genes que son indispensables para la plasticidad sináptica. Y aquí viene lo importante. Se ha demostrado que la inhibición selectiva de HDC2 puede restaurar la función cognitiva en modelos preclínicos, lo que abre una vía terapéutica con un potencial enorme. Ahora, exploremos dos casos con mecanismos epigenéticos que son, la verdad, fascinantes y muy distintos. Por un lado, la enfermedad de Huntington, que es un trastorno monogénico pero con consecuencias epigenéticas profundas. Y por otro, la enfermedad por priones, un ejemplo único de herencia epigenética que no se basa en el ácido nucleico, sino en la conformación de proteínas. Comparemos los mecanismos. En Huntington, todo empieza con la huntingtina mutada, que desencadena una cascada de eventos epigenéticos, como la hipoacetilación de las histonas H3 y H4. En cambio, en las enfermedades priónicas, la patología se origina por el mal plegamiento de la proteína priónica, la PRP, que básicamente actúa como un molde, convirtiendo proteínas normales a su forma patogénica. Esto es un mecanismo epigenético puro. La información se transmite a través de la forma de la proteína, y factores como el estrés ambiental pueden de hecho aumentar la frecuencia de esta conversión. Todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta fundamental. Si estas marcas epigenéticas son reversibles, ¿podemos diseñar terapias para corregirlas? El enfoque ya está cambiando. Estamos pasando de simplemente tratar síntomas a desarrollar estrategias que buscan literalmente reprogramar el código epigenético que está alterado en las neuronas. Y ya existen candidatos prometedores en investigación. Como se ve en la tabla, tenemos inhibidores de HDA6, como los de sirtuina 2 para Parkinson o el RGF966 para Alzheimer, que ya han mostrado revertir déficits cognitivos en modelos animales. De forma parecida, inhibidores de DNMTs como la decitabina se están explorando para Huntington. Al final, el objetivo es el mismo: restaurar un patrón de expresión génica que sea neuroprotector. Sin embargo, el desafío es inmenso. Y el punto crucial, como lo señala la literatura, es la especificidad. Estos fármacos deben ser no citotóxicos y, sobre todo, deben ser entregados de forma dirigida al sistema nervioso central. Necesitamos evitar los efectos adversos sistémicos para lograr una verdadera neuroprotección, no solo una modificación epigenética global y sin control. Así que cerramos con una pregunta que mira hacia el futuro. La epigenética nos está dando un mapa detallado de las cicatrices moleculares que la genética y el ambiente dejan en nuestras neuronas. La pregunta ya no es si podemos leer ese mapa. La verdadera pregunta es si pronto seremos capaces de reescribirlo, abriendo la puerta a terapias que sean verdaderamente personalizadas y que modifiquen el curso de la enfermedad. Toda la evidencia que hemos presentado en este análisis se basa en una revisión exhaustiva de la literatura científica. Aquí en la tabla pueden consultar las principales referencias utilizadas. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.